La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo, ¿no? Usted ya sabe que en este espacio, desde hace ya más de 10 años, estamos tratando de darle ese panorama de alguna forma único en la televisión argentina, demostrarle cómo trabajan, cómo piensan, lo que nosotros llamamos simpáticamente, por supuesto, esos maquiavelitos, ¿no? Que son asesores de políticos y de empresarios. Y vamos a hablar, hablando de los empresarios justamente, de cómo en un país en donde en esta nueva etapa del modelo, llamarlo modelo para llamarlo de alguna forma, los empresarios ya no tienen ni con quién hablar en el gobierno. No tienen interlocutores. ¿Se puede hacer lobby aún sin tener con quién hablar? Vamos a hablar con un experto. Y te propongo que te quedes en esta hora de Maquiavelo porque vamos a hablar con uno de los tipos que más entienden de política, del peronismo y de medios de comunicación, con un par de preguntas sumamente interesantes, ¿no? ¿Se va a quedar la oposición sin espacio en los medios de comunicación? ¿Cómo se hace política desde una oposición que prácticamente no existe, estando algunos medios todavía para ellos? ¿Qué pasa si no están? ¿No? Y la otra pregunta es, ¿puede esa oposición, con o sin medios, frenar una reforma de la Constitución, impedir este proyecto que es evidente ya de una Cristina eterna? Quédate. La hora de Maquiavelo. Estamos trabajando en un sistema de salud público que te cuide cada día mejor. Gracias a esto podemos enfocarnos en lo que más sabemos hacer, salvar vidas. En la ciudad la salud es prioridad, por eso es pública, gratuita y para vos. Créditos hipotecarios Ciudad Social del Banco Ciudad, para que puedas tener tu casa con un ingreso menor al que te piden los demás bancos. Llama al 0822-20400. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Dicasa Sociedad Anónima. Con tecnología y confiabilidad construimos un mejor futuro para todos los argentinos. Dicasa, una empresa argentina que desde hace 40 años genera las obras que el país necesita para crecer. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya la educación superior pública y privada. BBVA Francés, por un futuro mejor, siempre. Adelante. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted está viendo a Julio Bárbaro, ya lo conoce, el hombre ya es conocido sobre todo en muchas pantallas de televisión, consultado como peronólogo y experto en política peronista, pero también experto en medios de comunicación, porque le tocó dirigir lo que antes se llamaba el Confer, en la primera etapa de Carlos Menem, ¿no? De Carlos Menem, ¿qué dije? Perdón, en la época de Carlos Menem... aclaremos, en la época de Carlos Menem, Julio Bárbaro fue secretario de Cultura. Siempre en la primera etapa, después finalmente... Siempre me enojo. Siempre te enojás. Esta semana vimos esta foto, que para los que quisiéramos que en la Argentina haya alguna alternativa, llamó la atención. De la Sota, el gobernador de Córdoba, y Mauricio Macri. Juntos, bueno, los dos enfrentados a pesar de ellos, con el gobierno nacional, por distintos motivos, pero con un problema en común. ¿Existe una posibilidad de una especie de la Sota Macri, Macri de la Sota? Existe la construcción, la necesidad de construir un espacio opositor.
Yo soy de los que piensan que el ciclo del kirchnerismo está agotado. Digo, está claro, se va separando Moyano, se separa de la Sota, el gobierno se enoja con Scioli, se enoja con Macri. Sí, pero Scioli ya dijo esta semana que si hay reforma a la Constitución, él apoya a Cristina. Digamos, pero la fractura va partiendo del gobierno. Después cada uno actúa en eso de una u otra manera. Es el gobierno el que no lo quiere a Scioli más que Scioli no lo quiera. El gobierno no quiere a nadie, pero porque no soporta el hecho de que su ciclo histórico se agote. La demencia de la reelección, en la cual yo, por ejemplo, estoy absolutamente en contra y creo que se va a construir un enorme espacio contra la reforma de la Constitución. Si lograran, por algún artilugio raro, reformarla, lo que no lograrían es ser reelecta. Ya le pasó a Carlos Vélez. Había logrado reformar la Constitución, pero sacó el 22%. Sí, pero si la reforma de la Constitución incluye, pues muchos hablan, no, pero se reforma la Constitución para que Cristina sea reelecta. Ahora, la reforma de la Constitución viene con muchas más cosas. En esas más cosas podrían venir los elementos que permitan que Cristina de alguna u otra forma sea reelecta. No, yo no creo en los milagros constitucionales. Creo que cuando se acaba un ciclo, se acaba. Digo, no hay forma. Uno le pregunta a los políticos qué opinan, pero ahora déjame preguntarte por el pronóstico real, con una mano en el corazón. Sí. ¿No van a poder reformar la Constitución? ¿De verdad? Puede ser o no, no sé. Me parece un detalle, me parece un desgaste enorme. Si le das una probabilidad, más o menos, ¿probabilidad de cuánto? Yo digo esto, con el 21%, Néstor Kirchner tranquilizó a la sociedad y le devolvió la tranquilidad en el futuro. Con el 54%, la presidenta en 7-8 meses ha retrocedido al sectarismo. Y ese 54 era el voto duro más el aliado. Que este sí fue el momento electoral. Y hoy se va descascarando, los aliados se corren, el peronismo se va y queda el voto sectario. El voto sectario es el 30%. Cuanto mucho. Que sería lo que sacó en 2009. Ahora, va creciendo el voto en contra, va creciendo la mala imagen. La imagen negativa va creciendo. Nosotros dimos hace 2 programas, que usted los puede ver ahí en la página de YouTube de La Hora de Maquiavelo, la encuesta de Datamática, muy fresca todavía porque tiene 15 días apenas, en donde mostraba que Cristina todavía tenía una imagen positiva, debajo de Scioli, pero positiva como referente política, pero todas las preguntas que iban al tema gestión daban negativo, entre negativo y muy negativo. Y cuando empieza esa caída, y esa caída ya es para mi gusto definitiva. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió ir por todo. Y cuando se va por todo siempre se termina en nada. Esto es históricamente así. Tu pronóstico es que los que van por todo no van a lograr todo. No van a lograr nada. Digamos, lo que tendrían que buscar es que estos 4 años de gobierno la dejaran a la presidenta en el lugar de la estadista, que es lo que necesita la Argentina. No a todo el aparato de burócratas que tiene alrededor gritando Cristina muerte, que quiere decir en segunda instancia mi carguito o muerte. Digo, porque no hay democracia sin alternativa. Plantearse la reelección eterna, ya se la planteó. Yo digo siempre, ni a Perón le sirvió. A Perón lo lastimó la... Bueno, pero también se dice que Perón, allá en el 49, cuando reformó la Constitución para su reelección, también lo hizo de una forma que se dice que podría hacerse ahora, que es no con los 2/3 de las 2 cámaras, como dice la Constitución, sino con los 2/3 de que estaban presentes. Y hay a más de uno que dice, bueno, pero capaz que la meten así. Olvidemos el tema, me parece secundario. Es decir, acá el problema de fondo son los votos, no la reforma constitucional. Cuando un ciclo se agota, como se le agotó a Menem, la reforma le permitió a Menem ir a elecciones, sacó el 22. No es un tema central si le van a permitir o no. Si la presidenta quiere gobernar los 4 años bien, es una maravilla y es lo que necesitamos. Ahora sí, si esa reforma constitucional incluye, además de la algunas herramientas que hoy ni se nos ocurren, que podrían... Chávez, el 10% soy presidente. Chávez hizo cosas así. Yo creo que no, ni el gobierno quiere eso, ni la Argentina está para eso. No metamos miedo. Digo, creo que van a intentar la reforma en una de esas. Me parece que la presidenta ella misma, por salud y situación, se está como agotando del cargo, cansando.
Y creo que ella tiene que hacer un buen final electoral digno para que sea la persona que necesitamos entre nosotros en el recambio que venga, sea cual fuere el candidato. Pero la Argentina necesita recambio. Ahora, supongamos que se cumple el sueño dorado de la presidenta, que es un día levantarse, prender la televisión y que usted no solamente que no va a haber más La Hora de Maquiavelo, no va a haber más ningún programa que esté vinculado con el Grupo Clarín, ¿no? Se cumple el sueño de la presidenta, por supuesto, de muchos funcionarios más. Y se acaban los espacios para la oposición. No es el sueño, no. La ley es un desastre, yo la digo, pero la ley no va a eliminar Canal 13. Y por otro lado hay una confusión entre micrófono y audiencia. No, lógico. En el diario Tiempo no lo lee nadie. Nadie. Y la realidad, Nación, todos los medios... 350.000. Ahora la última es que C5N, en el poquito tiempo, que no es mucho, que lo agarró la gente de Cristóbal López, ya cayó en audiencia. Como a la mitad. Pero cayó en audiencia porque hay alternativas. La gente puede poner TN. Alternativa va a haber ¿Qué siempre. pasa? La ley no va tan lejos, no exageremos. La ley puede discutir el cable. Canal Sí. 13 va a seguir siendo. Y el cable lo toma Vila Manzano y dice, che, no me gusta TN, no me gusta Metro, no me gusta... Con que quede un canal, alcanza y sobra. Y un canal va a quedar. Y van a quedar los diarios. O sea, a mí me parece que en el fondo el discurso opositor es el que la gente busca en los medios. No hay medio oficialista, puede haber un poquito, sí. Pero el éxito de La Nata es que es la contracara de 6, 7 y 8. 6, 7 y 8 era un invento del golpe bajo. Y el golpe bajo termina bajoneando al que lo da. Digo, hay personajes en el gobierno que creen que la bajeza es el rumbo, que degradar al adversario es eliminar la democracia. Pero eso se va agotando. Y aún en el gobierno hay gente que piensa distinto, a Dios gracias. O sea, no todo el gobierno es uniforme. Me parece que hacia adelante siempre va a haber libertad de prensa. Si compran Radio 10, que es esto que están dando vuelta, saben que la pagan por ser la primera y la convierten en figurita cola, como decían los chicos. Bueno, pero no habiendo alternativa, hoy quedan dos, en las radios AM quedan 2 o 3 alternativas para el que no quiere escuchar. Sí, Y en la FM tampoco, porque en la FM, en los pocos espacios donde no hay música, es todo oficialismo, salvo algún que otro conductor. El oficialismo es una cantidad de micrófonos. La audiencia es opositora, siempre. Cuando yo era chico, mi viejo me hacía escuchar Radio Colonia, porque todo Apolo había... Y con Radio Colonia cayó Perón. No demos vuelta. Con Radio Colonia cayó Perón. Con Radio Colonia cayó Perón, y Perón lo dijo, no es que lo inventé yo. Con todos los medios a favor caí, con todos los medios en contra gané. Los medios oficialistas no sirven para nada, porque el periodismo es cuestionador del poder. Y esa libertad va a existir en internet, va a existir el... Después lo que vayan ellos manejando con esta decadencia va a ser también lo que vayan hundiendo, lo que vayan comprando y degradando, que es lo que se va viendo mucho en la televisión. C5N es el dato concreto, bajó a la mitad y va a seguir cayendo. Te termino con repetir el pronóstico y no opinión. ¿Hay reforma de la Constitución y re? Yo creo que no, y lo que no va a haber es reelección. Puede haber derecho a la reelección por una trampita de la reforma. Lo que no va a haber reelección porque la gente no la va a querer. Argentina no vota semejante forzada de electoral. ¿Apoyarías, como peronista fanático, apoyarías una asociación opositora más amplia que el peronismo? Desde ya, el peronismo ya es un detalle. Peronista Menem, peronista Cristina. Lo que tenemos que hacer es centro-izquierda y centro-derecha. Lo que tenemos que hacer es que acá esté Macri y acá esté Wiener, en el sentido de que haya opciones ideológicas. A mí a veces siento que en Brasil, que en Uruguay y que en Chile, la democracia está instalada como alternativa y la dirigencia se hizo responsable de la problemática de la sociedad. Y nosotros seguimos dando vuelta en una pequeñez, en desarrollar la teoría del enemigo. El que no aplaude a la presidenta es enemigo. Y esto nos devalúa, nos hunde, un poco... Porque además esto no es de izquierda. Es un estalinismo de Puerto Madero. Pero... Estalinismo de Puerto Madero. Claro. Bueno, hablando de estalinismo, la última pregunta. ¿Cómo te cayó esto de desalambrar los countries?
¿Cómo te sonó? Porque en los 70 se hablaba mucho de eso, ¿no? A los primeros country, en los 70 no había tantos, eran muchos menos, pero ya se hablaba un poquitito, ¿no? Yo digo que la provocación de los jóvenes talentosos es la que mueve el pensamiento de una sociedad. Y la provocación de los viejos tontos es la que da vergüenza ajena. Ahora, ¿por qué? Esto es una provocación de una medianía, de una estupidez, porque además en los country viven lo que dicen que van a desarrollar. Por eso, ahí está mi pregunta. ¿Qué es lo que le hizo cambiar de opinión al gobierno tan rápido? ¿La opinión pública en contra de eso o los funcionarios que viven en los countries y que dijeron con el mío no te metas? Me parece que, desgraciadamente, hay como una idea de que ellos son el socialismo, cuando en rigor lo que quieren es sustituir a los capitalistas actuales por unos amigos de ellos y ellos mismos. Me parece muy triste. A mí me da pena cuando veo que esa es la problemática de una sociedad donde la gente quiere más seguridad, quiere una moneda más digna, quiere una inflación más controlada. Digo, no le respondemos a la necesidad de la gente, sino a la necesidad de los dirigentes. Y eso es lo que hace que se pueda o no votar la reelección. Pero no va a haber otro gobierno de este signo. Bueno, tenemos varios pronósticos. No hay RR, o si hay reforma de la Constitución, no hay RR. Secundario. Y lo que no va a haber es una reelección de este gobierno. Yo insisto, me acuerdo cuando se agotaba Menem, que venían todos y decían, no hay otra cosa. Y nosotros estábamos con Kirchner. Se había agotado Menem, no importaba que hubiera o no otra cosa. El vacío se llena. Sí. El vacío, y lo llenó la alianza. Kirchner, que en ese momento era casi nada. Y lo llenó bien. Insisto, con el 21% los devolvió la paz. Y con el 54% pareciera que Cristina nos la quiere quitar. Julio Bárbaro, muchas gracias. En el próximo bloque, ¿cómo hacen los empresarios para, en esto que se llama lobbying, asuntos públicos, vincularse con un gobierno que no se quiere vincular con ellos? No te vayas. La hora de Maquiavelo. Mientras más querés ganar, más estás perdiendo. Si el juego te está ganando o sabés de alguien que necesita ayuda, comunicate al 0800-666-6006, Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 1982, en Carrefour sumamos voluntades con nuestros grupos de interés y trabajamos en pos de la inclusión social, el medio ambiente y la nutrición. En estos 30 años, tenemos la satisfacción de saber que día a día nos eligen millones de argentinos que confían en nosotros. Carrefour Argentina, 30 años comprometidos con vos. Abrí los ojos. Estoy volando. Bueno, disfrútalo porque va a ser la única vez que vas a poder volar. El año que viene usamos los puntos quiero que estamos acumulando para viajar. Total, yo hace años vengo acumulando. Sí. Marcos, si yo salto, ¿vos me rescatarías? Sí, calculo que sí. ¿Cómo calculo? Sí. Ya está, déjame salir. Pará. Soltame. Llegó Quiero Viajes. Elegí dónde, cuándo y cómo viajar con tus puntos. Banco Galicia. Cada día más. La hora de Maquiavelo. Bueno, usted está viendo a Ernesto Jafrán. El hombre es, experto en asuntos públicos. Suena bastante complicado. Para otros, a la antigua y sencilla, se lo llama lobista. No es el único. Es abogado, hay muchos que trabajan, que son abogados o politólogos y trabajan de alguna manera ayudando a las empresas a vincularse, ya sea con los gobiernos, con legisladores, poderes, digamos. Vamos a aclarar, su agencia se llama The West Wing, no tiene nada que ver con la serie, pues sí tiene algo que ver con la serie, ¿no? Y la pregunta es que se hacen muchos empresarios, ¿cómo se vinculan con un gobierno que no quiere vincularse con ellos? ¿Se puede? Sí, se puede. Es difícil. Es difícil. Yo creo que el problema está más del lado de los empresarios que del lado del gobierno. ¿Por qué? Digo, porque la postura del gobierno está clara. Lo que no está claro del lado de los empresarios es si ellos tienen una estrategia para vincularse. Buena pregunta. Y en todo caso,
si es posible. Lo que se ve hasta ahora es que claramente no hay una estrategia articulada por parte del movimiento empresario. Y te voy a dar casos de experiencias comparadas. Vos, por ejemplo, tomás en Estados Unidos la Cámara de Comercio de Estados Unidos, en Inglaterra la Confederación de la Industria Británica, en Francia el MEDEF, y funcionan con una sola voz unificada. En Alemania la Confederación de los Empresarios también es una persona que representa a todos los empresarios, pero de verdad, no como acá que están, bueno, el campo, la industria, los bancos, cada uno por su lado. Que tiene que ver también con una cuestión cultural, ¿no? Que es el espíritu faccioso un poco que nos caracteriza a los argentinos, por un lado. Y por otro lado también hay ciertos empresarios que por cuestiones obviamente de negocios se acercan al gobierno, pero digamos que yo me atrevería a decir que el sector empresarial en su mayoría está preocupado, y lo más grave es que no tiene una estrategia. Lo que hay son estrategias individuales y ni siquiera sectoriales. No, pero además mucho miedo. Mucho miedo, porque uno de los temas fundamentales que tienen ahora los empresarios es que no pueden ni siquiera hablar con los periodistas para decirles, pero ni off the record, que tienen problemas muy serios, no sé, para importar, que en la casa matriz están preocupadísimos porque está prohibido girarles ganancias, entonces dicen, ¿para qué cuerno estamos ahí? Y el gobierno les manda amenazas muy duras, no solamente a Eliseo Subiela, eso, sino a los empresarios, ni te cuento. Entonces se preguntan, y bueno, pero ¿cómo hacer? Porque esta es un poco la pregunta de fondo. Si uno lo compara con Brasil, donde Brasil también tiene un lobby muy fuerte, y tiene también una presidenta de izquierda que era guerrillera de armas tomar, no de relato, y que está con los empresarios, y hace todo para que a las empresas les vaya bien, además no solamente a las empresas, sino a Brasil. Y muchos dicen, esto es un logro del lobby empresario. Que no es que Dilma siempre estuvo con las empresas, sino que lograron convencer a Dilma de que tenía que generar un Brasil grande, hoy séptima potencia del mundo, con las empresas. Y los empresarios argentinos no lo logran. Bueno, justamente hablas de Brasil. Está la Conferencia de Industriales de San Pablo, la Confederación Industrial de San Pablo, que es poderosísima. La Fiesp. La Fiesp, que de vuelta es una sola voz unificada, con una política trazada y con una estrategia de relacionamiento con el sector público definida no desde ahora, desde que Brasil retomó la democracia. Ellos no tienen ese enfrentamiento de el campo y la industria el campo. Crece todo ahí. Crece todo porque justamente, de hecho, bueno, Brasil tiene un fenómeno muy interesante que son los agrodiputados. Hay diputados que representan los intereses del campo que están en diferentes espacios políticos. O sea, vos fijate qué distinto es lo que sucede acá, ¿no? Donde acá los agrodiputados que entraron después de la 125, concretamente en las elecciones de medio término del 2009, cada uno después se fue desdibujando y eso quedó en la nada, y ni siquiera entre ellos mismos agrodiputados se podían poner de acuerdo para defender los intereses del sector. Entonces, me parece que acá el tema de fondo es, el empresariado se tiene que plantear una estrategia de relacionamiento frente al gobierno. Lo que yo veo son estrategias individuales y de vuelta, como te decía antes, Diego, ni siquiera sectoriales, individuales, empresa por empresa, tienen que ir y negociar. Ahora, eso es seguir la estrategia del gobierno, que es divide y reinarás. Cada uno por su lado, no me vengan todos juntos porque me enojo. Exactamente. ¿Y pueden los empresarios pensar siquiera en una estrategia de decir, che, vayamos con un planteo no negativo, decir, hacé lo que te decimos o no vamos, sino de, che, convencete como se convenció Dilma, de que las empresas necesitan otras reglas de juego, necesitan un poquito de clima, de negocio, necesitan un poquito más de respeto. A ver, es difícil, pero yo creo que se puede, sin ninguna duda. Lo primero que hay que hacer, a ver, si a vos te pegan, vos tenés que responder el golpe. O si alguien sale a decir que vos sos una persona que no sos honesta, vos tenés que salir a decir, esta persona está mintiendo. Acá hay un solo relato, es el del gobierno. Los empresarios hasta ahora no construyen su relato. Estamos empezando a ver algunas excepciones. Por ejemplo, la campaña de Techín. Muy buena, sí, la hemos elogiado mucho en el programa, que es la primera vez que vemos una empresa industrial que sale a construir su propio relato, y muy bien hecho por Ernesto Savaglio, excelente campaña. Y no es un relato, es la propia es la verdad, historia, es la propia historia de cómo los Roca llegan a la Argentina
de la Italia destruida de la Segunda Guerra Mundial y construye... Sí, además con testimoniales de los propios empleados, jubilados. Construye un imperio industrial. Eso por un lado. Por otro lado, el otro caso que a mí me gustó mucho, Diego, fue el spot publicitario de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Si bien ya esto no fue en respuesta a algo del gobierno, sino en respuesta al activismo antiminero, que es una cosa bastante preocupante, donde en este caso sí, este sector, esta rama sectorial, la minería, sí tiene el apoyo del gobierno. Sí. Entonces, bueno, pero... Sí, que es increíble, es el único sector, el más cuestionado por buena parte de la opinión pública, es el único verdaderamente apoyado por el gobierno, ¿no? Pero bueno, me parece lo importante es rescatar que ellos salieron con un spot publicitario, bueno, ¿cómo sería un mundo sin minería? Claro. Y lo han hecho de manera estupenda. Entonces me parece que hay que plantearse, de entrada, una estrategia de comunicación, no un antirrelato o un contrarrelato, sino una estrategia de comunicación. Esto es lo que somos los empresarios en la Argentina, esto es lo que hacemos, en esto es en lo que contribuimos a la sociedad. Ahora, si ellos están a la defensiva, y esto, a ver, esto no implica ir al choque, esto no implica pasar a la contraofensiva o atacar al gobierno, esto implica contar con absoluta veracidad lo que los empresarios hacen y buscar relacionamiento. Y buscar... Sí, y me imagino también hacerles llegar también los problemas que tienen con toda esta historia del dólar, de las importaciones. Usted sabe cómo funciona la hora de Maquiavelo, ¿no? Nosotros ahora en un ratito vamos a terminar aquí en Metro y seguimos online, si aparece por ahí la página de lahorademaquiavelo.com, le explico, porque Ernesto Jafrán dirige, o va a dirigir, o dirige de alguna forma, un seminario, ahí está la página, ¿no? Un seminario de asuntos públicos con la Universidad Austral, y que va a ser muy interesante porque va a ser una especie de forja de lobistas, expertos en asuntos públicos de las empresas que van a tratar de, bueno, tener ese contacto con el gobierno. Vemos un segundo la página nuevamente y le explico, a la izquierda de la página lahorademaquiavelo.com, el reproductor para repasar el programa, y a la derecha el reproductor para ver esta entrevista que le vamos a hacer a Ernesto Jafrán, el hombre lobista, o si quiere más elegante, experto en asuntos públicos, que nos va a explicar cómo hacen las empresas en un país en donde el gobierno no los quiere escuchar. Uno de los hombres, o el hombre que hoy maneja la economía, por ejemplo, es el famoso Kichilov, dicen que ni quiere saber nada, con empresarios que le vayan a explicar nada. La presidenta, que dicen que la famosa frase, a la presidenta se la escucha, no se le dice nada. Entonces, ¿cómo hacen? Yo le digo como siempre, ¿no? Mire, como desde hace 10 años, ¿no? En la hora de Maquiavelo le decimos, mire, la realidad está ahí, algún día vendrá y se hará cargo de nosotros, pero aquí en la hora de Maquiavelo lo que nos importa desde hace más de 10 años es la percepción. Chao, hasta la próxima hora de Maquiavelo, aquí por Metro, los domingos a las 22. Se repite el lunes a las 14 y usted puede seguir ahora online. Chao.